Bueno, vamos a meternos de lleno en una polémica que ha saltado hace poco en España. Y todo por unas cuantas palabras sobre la conquista de América. A ver, el lío empieza con dos declaraciones, dos frases de altos cargos españoles. Vamos a ver qué dijeron exactamente, porque ahí está la clave de todo el debate que se montó. Por un lado tenemos al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Él hace esta declaración, que es oficial, ojo, y viene a decir que hubo injusticia, que es justo reconocerlo y lamentarlo. O sea, un reconocimiento claro de esa injusticia hacia los pueblos originarios. Y poco después salta lo otro, el rey Felipe VI, pero en un contexto totalmente distinto. Esto es una conversación privada en una exposición con la embajadora de México. Y ahí comenta que, bueno, que había un afán de protección en las leyes de la época, pero que la realidad es que hubo mucho abuso. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Porque claro, las dos declaraciones parecen ir en la misma línea, ¿no? Pues no exactamente. Y para entender las diferencias, vamos a apoyarnos en el análisis que hace un artículo de opinión muy concreto. Veremos cómo, según este autor, el contexto y el tono lo cambian todo. Claro, como era de imaginar, estas palabras, sobre todo las del rey, desataron una tormenta política y mediática tremenda en España. Las reacciones no se hicieron esperar y hubo para todos los gustos. Y el panorama, pues el de siempre, una división casi perfecta por ideologías. El gobierno del PSOE apoyo total, lo ven como algo razonable para mejorar relaciones. La izquierda, como Podemos o el BNG, dice que es claramente insuficiente. ¿Y la derecha? Pues el PP de Feijóo le quita hierro, dice que no era un discurso oficial. Díaz Ayuso, en su línea, defendiendo el legado español. Y luego está Vox, la extrema derecha, que directamente se pone en contra del rey afirmando que la conquista fue una obra evangelizadora, no un abuso. Vale, con todo este lío sobre la mesa vamos a intentar poner un poco de orden. Y para ello, como decíamos, vamos a seguir el hilo de un artículo de opinión muy personal, el del autor José Antonio Jiménez, para ver su perspectiva sobre toda esta controversia. Lo primero que hace el autor, y es un punto clave en su argumento, es separar dos cosas que pueden parecer lo mismo pero no lo son, una disculpa oficial de Estado y una reflexión personal, hecha en un acto privado. Y esta idea es el eje de todo su análisis. Él insiste en que el contexto lo es todo. No es lo mismo un discurso a la nación que una charla informal en una exposición. Para él, ese detalle cambia por completo cómo debemos interpretar las palabras del rey. Y a partir de ahí, el autor llega a otra conclusión muy interesante. Para él, una cosa es reconocer que se cometieron abusos, algo que considera obvio, y otra, muy distinta, es condenar toda la conquista como si fuera un gran error histórico. Son dos niveles de análisis completamente diferentes. Claro, todo esto nos lleva a una pregunta mucho más profunda, que es, en realidad, el meollo de toda esta cuestión. Una pregunta que el autor del artículo no esquiva, para nada, sino que la pone sobre la mesa. ¿Podemos, de verdad, juzgar hechos que pasaron en el siglo XVI con la moral, las creencias y las libertades que tenemos hoy en el siglo XXI? ¿Tiene sentido hacerlo? Pues la opinión del autor del artículo es muy clara al respecto. Él dice, estudiar y analizar la historia, por supuesto, todo lo que haga falta. Pero juzgarla con la mentalidad de hoy, eso para él no es correcto. De hecho, para recalcar la importancia del matiz, de la intención detrás de las palabras, el autor echa mano de una cita muy gráfica del premio Nobel Camilo José Cela. Una frase que, bueno, es muy directa y deja clarísimo este punto sobre la interpretación. Así que al final, la conclusión del autor es rotunda. Apoya las palabras del rey porque las interpreta no como una petición de perdón, que no lo eran, sino como lo que él considera que fueron, una reflexión histórica en un contexto privado. Y todo este revuelo, la verdad, nos deja con una pregunta final en el aire. Si unas mismas palabras, una misma frase, pueden generar realidades tan distintas según quien las escuche, ¿será posible algún día tener un relato compartido de la historia? Ahí queda la reflexión.